Lección número 5 de la Escuela Sabática para Adultos, martes 28 de octubre. El título de la lección de hoy es, Despojar o aniquilar. El tema central de la lección es, el propósito de la conquista de Canaán, despojar y dispersar a la población corrupta para evitar la contaminación de Israel, diferenciando entre la destrucción de la cultura pagana y la aniquilación de personas que se rebelaron por un corazón endurecido. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 23, versículo 28 al 30, Éxodo capítulo 33, versículo 2, Éxodo capítulo 34, versículo 11, Números capítulo 33, versículo 52, y Deuteronomio capítulo 7, versículo 20. El autor de la lección nos pide que comparemos estos pasajes con Éxodo capítulo 34, versículo 13, y Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, Deuteronomio capítulo 9, versículo 3, Deuteronomio capítulo 12, versículo 2 y 3, y Deuteronomio capítulo 31, versículo 3 y 4. Para comprender estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos analizando Éxodo capítulo 23, versículo 28 al 30. Estos versículos se encuentran dentro del Libro del Pacto, un conjunto de leyes sociales y religiosas dadas inmediatamente después de los 10 mandamientos. El contexto específico es la sección de promesas y advertencias relacionadas con la obediencia. Nuestro Dios nos asegura su guía a través de su ángel y la victoria sobre las naciones cananeas, pero también establece las condiciones para que poseamos la tierra prometida, la obediencia a su voz y el rechazo total a la idolatría. En Éxodo capítulo 23, versículo 28 al 30, dice: Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Estos versículos, se nos revela que la conquista de Canaán no será una proeza militar nuestra, sino un acto de poder sobrenatural divino, representado por el envío de la avispa. Para nosotros, esto simboliza la intervención de Dios a nuestro favor, la cual siembra el terror y la confusión entre nuestros enemigos. Aprendemos de la sabiduría y el cuidado de nuestro Dios, en el proceso de la conquista. Él los echará a los habitantes poco a poco. Esta gradualidad nos enseña a ser pacientes y a confiar en su plan, que tiene un doble propósito: evitar que la tierra quede desolada, multiplicándose así las fieras del campo, y permitirnos el tiempo necesario para multiplicarnos como pueblo, y crecer en nuestra dependencia de Él. Entendemos que nuestro crecimiento y prosperidad van de la mano con su providencia. Ahora vamos a analizar Éxodo capítulo 33, versículo 2. El contexto de este capítulo ocurre después del terrible pecado del becerro de oro, un momento de crisis donde rompimos el pacto. El contexto es de juicio, arrepentimiento y súplica. Debido a nuestra dura cerviz, y para evitar consumirnos con su santidad, Dios nos había anunciado que Él ya no iría personalmente con nosotros, sino que enviaría a un mensajero. Este versículo es parte de esa promesa inicial que provocó el gran clamor y la intercesión de Moisés. En Éxodo capítulo 33, versículo 2, dice: Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. En este versículo, se nos ofrece la promesa de la victoria a través de un ángel. Es un acto de misericordia de Dios, que sigue comprometido a cumplir su promesa de darnos la tierra, echando fuera a las 6 naciones de Canaán. Sin embargo, para nosotros este anuncio es inicialmente una preocupación, pues sugiere que Dios no iría con su presencia personal, la Sequiná, sino a través de un sustituto. Reconocemos la gravedad de nuestro pecado, que hizo peligrar la comunión directa con nuestro Señor. La lección vital que aprendemos es que, aunque la victoria y la tierra son importantes, la presencia personal de Dios es nuestra mayor bendición y nuestra única garantía de ser un pueblo verdaderamente distinto a los ojos de las naciones. Ahora vamos a analizar Éxodo capítulo 34, versículo 11. El capítulo 34 es el relato de la renovación del pacto después de que Moisés intercediera y pidiera ver la gloria de Dios. Nuestro Señor se revela como un Dios fuerte, misericordioso, piadoso y tardo para la ira. Después de que Moisés adora y ruega que nuestro Señor vaya con nosotros a pesar de nuestra dura cerviz, Dios accede. El versículo 11 comienza la sección de estipulaciones renovadas, volviendo a afirmar la promesa de la conquista, pero con una advertencia estricta contra la idolatría y la mezcla con los habitantes de la tierra. En Éxodo capítulo 34, versículo 11, dice: Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo,
al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Este versículo se nos confirma la poderosa verdad: la victoria sobre nuestros enemigos es totalmente obra de nuestro Dios. La frase, yo echo de delante de tu presencia, es la reafirmación de su compromiso activo y personal después de la intercesión de Moisés. La promesa de remover a las 6 naciones es una declaración de la fidelidad inmutable de nuestro Señor. No obstante, la promesa está precedida por la condición: guarda lo que yo te mando hoy. Para nosotros, esto establece un principio fundamental del pacto renovado: su ayuda es segura, pero requiere nuestra obediencia de fe y el rechazo a la idolatría que nos podría llevar a la ruina espiritual. Somos llamados a ser un pueblo santo, separado para Él. Ahora vamos a analizar el libro de Números capítulo 33, versículo 52. Este pasaje se encuentra en el libro de Números, cerca del final, cuando Moisés está por concluir el registro de las 42 jornadas que recorrimos desde que salimos de la esclavitud en Egipto hasta que acampamos en las llanuras de Moab, justo antes de cruzar el Jordán para entrar a Canaán. Nosotros entendemos que este versículo es parte de las instrucciones finales de Dios, que nos preparan para tomar posesión de la tierra prometida. La orden no se limita a un cambio geográfico, sino que enfatiza la necesidad de una completa purificación antes de establecernos. Vemos que Dios sabía que la presencia de la idolatría y de los habitantes paganos representaría una trampa constante para nuestra fidelidad. Por lo tanto, el contexto es de separación radical y limpieza total, para asegurar que la nueva tierra, nuestro futuro hogar, fuese un lugar dedicado exclusivamente a la adoración pura del Señor. Este principio es una lección fundamental para nosotros. Para tomar posesión de las bendiciones de Dios y prepararnos para la Canaán celestial, debemos eliminar toda contaminación espiritual de nuestra vida. El versículo 52 dice: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. En este versículo, se nos presenta un mandato divino que debemos aplicar a nuestra experiencia espiritual: la necesidad de una reforma total y la destrucción de la idolatría. Nosotros, como pueblo adventista, sostenemos que esta orden trasciende la acción militar histórica de Israel. Vemos en este triple mandamiento una guía para la vida cristiana en el contexto del gran conflicto. Entendemos que así como Israel debía desalojar a los cananeos, debemos expulsar de nuestra vida todos los pecados acariciados y los hábitos mundanos que buscan habitar y gobernar nuestra mente y corazón. Nosotros no podemos permitir que el pecado coexista con nuestra fe. La advertencia del Señor es que si los dejamos, se convertirán en aguijones en nuestros ojos, trayéndonos aflicción y desviándonos, como se nos advierte en los versículos siguientes. Este es nuestro llamado a la fidelidad absoluta al segundo mandamiento. Nosotros reconocemos que la idolatría hoy no solo se manifiesta en estatuas, sino en cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida, robándole la devoción que solo le pertenece a Dios. Debemos examinar con diligencia nuestros corazones para identificar y destruir cualquier ídolo moderno, como el materialismo, el egoísmo, la vanidad o la búsqueda de poder, que se haya fundido en nuestra existencia. Nosotros interpretamos los lugares altos como los centros o métodos de adoración falsa. Este mandamiento nos insta a eliminar toda práctica religiosa o costumbre que no esté en armonía con la clara luz de la palabra de Dios. Debemos ser vigilantes para que nuestro culto y nuestro testimonio sean puros, sin compromisos con las tradiciones humanas o las falsas doctrinas del mundo. La profecía nos recuerda el peligro de adorar la bestia y su imagen, por lo cual debemos mantenernos firmes en la verdad presente y en el principio de que solo Dios debe ser adorado según su instrucción. El mensaje para nosotros es de separación y santificación. Debemos prepararnos para el regreso de Jesús, asegurándonos de que nuestro país, es decir, nuestra vida, haya sido completamente limpiado de toda forma de paganismo e idolatría, para que podamos ser un pueblo puro que refleje el carácter de Dios. Ahora vamos a analizar Deuteronomio capítulo 7, versículo 20. El libro de Deuteronomio presenta el segundo discurso de Moisés al pueblo de Israel, justo antes de que entraran en la tierra prometida. El capítulo 7 se enfoca en las instrucciones de Dios sobre cómo debíamos actuar al tomar posesión de Canaán, específicamente respecto a las naciones que habitaban allí. Se nos instruye que Jehová nos ha escogido como su pueblo especial, no por ser más numerosos, sino por su amor y fidelidad al pacto que hizo con nuestros antepasados. Debido a esta elección, era vital que no nos contamináramos con la idolatría de las naciones cananeas. El contexto inmediato de Deuteronomio capítulo 7, versículo 20, aborda el miedo que podríamos sentir ante la magnitud y poder de esas naciones, y Dios nos anima a no temer y a recordar las grandes obras que Él había hecho en Egipto.
Los versículos 12 al 16 contienen las promesas de bendiciones que recibiríamos por nuestra obediencia al pacto. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 20, Moisés afirma: También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. En este versículo, se nos asegura que no estaríamos solos en la batalla contra las naciones cananeas. La mención de las avispas es fascinante para nosotros. Algunos de nosotros interpretamos que las avispas se refieren literalmente a una plaga de insectos enviada por Dios para causar terror, confusión y enfermedad entre los enemigos, tal como se menciona en Éxodo capítulo 23, versículo 28, y Josué capítulo 24, versículo 12, preparando así el camino antes de nuestra llegada. Otros, entre nosotros, entendemos que la palabra avispas es un símbolo del terror o el pánico moral que Dios infundiría en los corazones de nuestros enemigos. Esta perspectiva armoniza con el contexto del capítulo, donde se nos insta a no temer, porque nuestro Dios es Dios grande y temible, que está en medio de nosotros. En esencia, no sería solo nuestra fuerza o estrategia lo que nos daría la victoria, sino la intervención milagrosa de Dios. Se subraya la completa dependencia que debemos tener en el poder de Dios. Se nos recuerda que la obra de conquista no se llevaría a cabo solo con nuestra espada o arco. Es un trabajo de Dios, y Él se encargaría de eliminar incluso a los que se hubieran escondido y quedado. Esta promesa garantiza una victoria total y completa. Para nosotros, los adventistas, esto sirve como un poderoso recordatorio de que en nuestras batallas espirituales contra el mal, la fuerza y victoria provienen únicamente de Dios, y que Él tiene maneras de actuar que van más allá de lo natural, para asegurar la salvación de su pueblo y el cumplimiento de sus promesas. Ahora vamos a estudiar Éxodo capítulo 34, versículo 13. Este pasaje se inserta en un contexto de renovación del pacto después de nuestra gran apostasía con el becerro de oro. El Señor, en su infinita misericordia, se ha revelado a Moisés, proclamando su carácter como fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Nosotros hemos sido perdonados, pero la renovación del pacto viene con nuestra responsabilidad de una lealtad incondicional. El Señor sabe que pronto entraremos en la tierra prometida, y estas instrucciones son las garantías que debemos dar para asegurar que no caeremos en las mismas trampas que acabamos de experimentar. Entendemos que la purificación radical de la tierra de toda señal de idolatría es una condición esencial para nuestra seguridad espiritual y para mantener nuestra relación de pacto con un Dios que es celoso. El versículo 13 dice: Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. Este versículo constituye una orden de guerra espiritual que debemos aplicar contra todo vestigio de falsa adoración. Se nos exige una acción drástica. Necesitamos eliminar los lugares y sistemas de culto que se oponen a Dios. Para nosotros hoy, esto significa demoler las estructuras mentales, emocionales o sociales que hemos construido para adorar a algo que no sea el Creador. Las estatuas eran pilares o ídolos paganos. Comprendemos que se nos pide que hagamos pedazos cualquier imagen, concepto o ídolo que intente representar a Dios de forma falsa, o que usurpe su lugar en nuestra vida. La idolatría es inaceptable. Acera era una diosa de la fertilidad, y sus imágenes eran postes sagrados. Vemos en esta orden la necesidad de arrancar de raíz todo aquello que buscamos para obtener vida, prosperidad o satisfacción fuera de Dios. El materialismo, la ambición desmedida o la búsqueda de placeres mundanos, se convierten en nuestra acera moderna si le dan la espalda al Señor. Desde nuestra perspectiva adventista, nos llama a una reforma total. No basta con dejar de adorar ídolos, debemos destruirlos para evitar que la tentación o la contaminación cultural se filtren entre nosotros. La adoración verdadera es el foco de nuestro mensaje profético final, y esta orden de limpieza radical nos recuerda que nuestra fe debe ser pura, sin alianzas con la mundanalidad, demostrando una lealtad absoluta al único Dios verdadero. Ahora vamos a analizar Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, Deuteronomio capítulo 9, versículo 3, Deuteronomio capítulo 12, versículo 2 y 3, y Deuteronomio capítulo 31, versículo 3 y 4. Nosotros sabemos que el libro de Deuteronomio, conocido también como Segunda Ley, es esencialmente la última serie de discursos de Moisés al pueblo de Israel, dados en las llanuras de Moab, justo antes de entrar a la tierra prometida. El pueblo que estaba a punto de entrar no era la misma generación que había salido de Egipto, sino sus hijos. Por lo tanto, Moisés recapitula la ley, la historia de su relación con Dios, y reitera los pactos, animándonos a ser fieles y obedientes para que podamos prosperar en Canaán.
La preocupación central es la fidelidad a Dios y la prevención de la apostasía a través del sincretismo con las naciones paganas. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, Moisés nos dice que debemos hacer con los ídolos de los cananeos. Más así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Este versículo nos muestra la radicalidad con la que debemos cortar con toda influencia pagana en nuestra vida. La orden de destruir altares, estatuas e imágenes de acera, simboliza la necesidad de eliminar de nuestra experiencia todo aquello que desvíe nuestra adoración y servicio de Dios. Como adventistas, entendemos que debemos ser un pueblo santo y apartado, lo que implica una limpieza constante de los ídolos modernos, como el materialismo, la ambición desmedida o la adoración al yo, que buscan desplazar a Dios en el centro de nuestra vida. No podemos ser tibios en nuestra lucha contra el mal, sino que debemos erradicarlo por completo. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 3, Moisés nos asegura que Dios estará con nosotros. Entiende, pues hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás, y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. En este versículo, se nos enseña que la clave de nuestra victoria no radica en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Jehová, nuestro Dios, que va delante de nosotros. Se nos presenta como un fuego consumidor, lo que resalta su capacidad para eliminar el mal y la oposición de forma total. Como pueblo de Dios, esta verdad nos llama a la humildad y a la dependencia total de Cristo. Nunca debemos jactarnos de nuestros logros espirituales, pues es Dios quien destruye las naciones, nuestros pecados y debilidades, que se oponen a nuestra herencia celestial. Él nos da el poder para echarlos y destruirlos después de que Él haya allanado el camino. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 2 y 3, Dios, por medio de Moisés, nos dice que debemos hacer con los ídolos. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. En estos versículos, refuerza el principio de la adoración exclusiva y pura. Dios ordena la destrucción de los sitios paganos, montes altos, collados, árboles frondosos, pues eran lugares donde se practicaban ritos abominables. Esto simboliza la necesidad de eliminar toda forma de adoración impura o sincretista de nuestra vida. Como adventistas, reconocemos que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, y no podemos mezclar nuestra fe con prácticas o filosofías que provienen de la idolatría o de tradiciones sin base bíblica. La orden de raer su nombre nos recuerda que solo el nombre de Jehová debe ser santificado y exaltado en todo lugar de nuestra vida. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 3, Moisés presenta al verdadero líder que los guiará. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. En este versículo, se nos da la máxima seguridad en un momento de cambio de liderazgo. Aunque el gran profeta Moisés se va, Jehová, nuestro Dios, permanece como nuestro líder principal. La designación de Josué es una confirmación de la voluntad divina, pero es Dios quien realmente pasa delante de ti y destruye a las naciones. Para nosotros, esto nos alienta a seguir con confianza nuestra misión profética, sabiendo que nuestra confianza no está en líderes humanos, sino en Cristo, el capitán de nuestra salvación, tipificado por Josué. Finalmente, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 4, Moisés le recuerda al pueblo Israel las hazañas que hizo Dios en el pasado. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Ag, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Este versículo actúa como un recordatorio y una promesa basada en la historia. Al recordar cómo Dios destruyó a Sehón y Ag, se nos da la seguridad de que su poder no ha disminuido. Las victorias que Dios nos ha dado en el pasado, en nuestra vida personal y en la historia de nuestra iglesia, son la evidencia irrefutable de que Él cumplirá cada una de sus promesas hasta que heredemos la Canaán celestial. Debemos ser valientes y no desanimarnos, porque nuestro Dios es fiel e inmutable. En conclusión, los versículos que hemos analizado se centran en la expulsión progresiva de los cananeos por parte de Dios y la entrega de la tierra a Israel. En Éxodo capítulo 23, versículo 28 al 30, y Éxodo capítulo 33, versículo 2, y Éxodo capítulo 34, versículo 11, indican que Dios usaría medios sobrenaturales, la avispa, ángel, para echar fuera a las naciones.
La expulsión sería gradual para que la tierra no quedara desierta, y las fieras salvajes se multiplicaran contra Israel. En Números capítulo 33, versículo 52, y Deuteronomio capítulo 7, versículo 20, enfatizan que Israel debía echar a todos los habitantes, mientras que Dios enviaría avispas para desalojar a los que quedaran. El propósito detrás de la expulsión era evitar la contaminación religiosa de Israel por parte de las naciones paganas y permitir que Israel se multiplicara y tomara posesión de la tierra. Los textos de Éxodo y Deuteronomio especifican el alcance de la destrucción, centrándose en los elementos asociados con la idolatría y la eliminación total de la influencia cananea. En Éxodo capítulo 34, versículo 13, y Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, capítulo 12, versículo 2 y 3, ordenan la destrucción total de sus altares, pilares sagrados, estatuas, imágenes de acera y otros objetos de culto. El objetivo era erradicar todo rastro de la adoración pagana y sus símbolos. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, y capítulo 12, versículo 3, indican que Israel debía destruir totalmente sus ídolos, quemarlos y no tomar el oro y la plata de estos, pues eran abominación para Dios. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 3, capítulo 31, versículo 3 y 4, reafirman que Dios, y luego Josué, iría delante de ellos para destruir a estas naciones, y que Israel las echaría de la misma manera que Dios hizo con otras naciones. El alcance de la destrucción era exhaustivo, e incluía tanto a los habitantes, por la maldad extrema de sus prácticas, como a todos sus objetos de culto, para asegurar la pureza religiosa de Israel y prevenir el sincretismo. En síntesis, los textos revelan que el propósito de la conquista no era meramente territorial, sino principalmente teológico, asegurar la santidad de Israel y su dedicación exclusiva a Dios, removiendo la amenaza constante de la idolatría cananea. El alcance de la destrucción era la eliminación completa de las naciones, sus prácticas y especialmente sus símbolos de culto, para no dejar ninguna trampa o tentación para Israel. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? Así como Canaán representaba una cultura de corrupción y paganismo que debía ser erradicada para proteger a Israel, tu carácter puede albergar elementos y hábitos que son artículos de culto pagano en tu vida. Específicamente la lección de hoy, lo podemos aplicar de 3 maneras. Número 1. Identifica tu Canaán personal. ¿Qué hábitos, actitudes o áreas de tu vida están contaminadas por la cultura corrupta del mundo, egoísmo, envidia, vicios, mal genio, etc., y endurecen tu corazón? Número 2. Aplica el despojo y la destrucción. La tarea es desarraigar y destruir esos elementos corruptos, los ídolos de piedra y sus imágenes de fundición, y no solo tratar de expulsarlos temporalmente. El proceso de santificación implica la erradicación total del pecado. Y número 3. La advertencia. No te aferres obstinadamente a la corrupción como hicieron los cananeos. El endurecimiento del corazón ante el plan de Dios, incluso en áreas pequeñas, conduce al peligro de la destrucción espiritual. Actúa con prontitud para desarraigar aquello que te contamina. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado los textos bíblicos, la pregunta es: ¿qué revelan estos textos acerca del propósito de la conquista y los alcances de la destrucción? Estos textos revelan que la conquista tenía como propósito eliminar completamente la idolatría y la influencia corrupta de las naciones cananeas. La destrucción incluía tanto a los pueblos como a sus altares, imágenes y lugares sagrados, para proteger a Israel de caer en pecado y asegurar su fidelidad a Dios. En resumen, el plan inicial de Dios para Canaán no era la destrucción masiva de personas, sino la expulsión y dispersión de una sociedad moralmente corrupta. Los términos de destrucción se aplican en primer lugar a los elementos contaminantes, ídolos, altares, culto pagano, que ponían en riesgo la pureza espiritual de Israel. No obstante, la mayoría de los cananeos optó por endurecer su corazón y resistir el plan divino, lo que resultó en la necesidad de la aniquilación para aquellos que se rebelaron obstinadamente, llevando a Israel a matar a tantas personas para erradicar la fuente de corrupción. El mensaje clave es que, aunque Dios deseaba el despojo para dar oportunidad, el rechazo y el aferramiento a la corrupción llevan a la destrucción. Finalmente vamos a terminar la lección de hoy, leyendo el comentario de Elena G. de White, que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 292. La ciudad de Jericó estaba entregada a la idolatría más extravagante. Los habitantes eran muy ricos, pero todas las riquezas que Dios les había dado las consideraban como el don de sus dioses. Tenían oro y plata en abundancia, pero, como el pueblo antediluviano,
eran corruptos y blasfemos, e insultaban y provocaban al Dios del cielo, mediante sus obras malvadas. Los juicios de Dios se despertaron contra Jericó, que era una fortaleza. Pero el mismo capitán de la hueste del Señor vino del cielo para dirigir a los ejércitos celestiales en un ataque a la ciudad. Ángeles de Dios asieron las masivas murallas y las derribaron. Dios había dicho que la ciudad de Jericó debía ser maldita, y que todos deberían perecer excepto Rahab y su familia. Se debía salvar a estos por el favor que Rahab había hecho a los mensajeros del Señor. El segundo comentario se encuentra en el devocional, Conflicto y Valor, página 89. ¿Cómo endurece el Señor los corazones de los hombres? De la misma manera en que fue endurecido el corazón de Faraón. Dios envió a este rey un mensaje de advertencia y misericordia, pero él se negó a reconocer al Dios del cielo y no quiso obedecer sus mandamientos. Preguntó, ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz? El Señor le dio evidencia de su poder realizando señales y milagros delante de él. El gran Yo Soy familiarizó a Faraón con sus obras maravillosas, mostrándole que era el gobernante de cielo y tierra, pero el rey eligió desafiar al Dios del cielo. No consintió en humillar su empecinado corazón ni aun delante del Rey de Reyes, para poder recibir la luz. Estaba determinado a seguir su propio camino, llevando hasta lo último su rebelión. Eligió hacer su propia voluntad, y puso a un lado el mandato de Dios, y la misma evidencia de que Jehová estaba sobre todos los dioses de las naciones, sobre todos los sabios y magos, solo sirvió para cegar su mente y endurecer su corazón. Si Faraón hubiera aceptado la evidencia del poder de Dios dada en la primera plaga, se hubiera ahorrado todos los juicios que siguieron. Pero su marcada tosudez pedía aún mayores demostraciones del poder de Dios, y las plagas cayeron una tras otra, hasta que finalmente fue llamado a mirar el rostro sin vida de su propio primogénito y de los de su raza, mientras que los hijos de Israel, a quienes él tenía como esclavos, no sufrieron daño de las plagas, ni fueron tocados por el ángel destructor. Dios mostró sobre quienes descansaba su favor, quienes constituían su pueblo. Cada evidencia adicional del poder de Dios que el monarca egipcio resistía, lo conducía a desafiar a Dios con más fuerza y persistencia. Este caso es una ilustración clara del pecado contra el Espíritu Santo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gradualmente el Señor retiró su espíritu. Al quitar su poder refrendador, el rey quedó a merced del peor de los tiranos, el yo. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy martes 28 de octubre. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este video, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Mi querido hermano y hermana en la fe, te animo a estudiar tu lección todos los días. Si deseas profundizar más en la lección de hoy, puedes descargar la lección desarrollada y explicada en PDF en mi canal de WhatsApp. El link lo encuentras en mi perfil o en la descripción de este video.